Y de regreso para recordar... nos vamos de inmediato. Luis Eduardo Camacho. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Hugo. Ahí no hay que recordarle la pregunta. No, y mire cómo es el hábito. Yo decía, vamos a la pregunta, porque la costumbre, el hábito. Arranque usted, don Félix. ¿Cómo recibe el anuncio del salvoconducto? La gran pregunta es, ¿los martinelistas o la bancada de RM en la Asamblea Nacional, que en los últimos días colocó el Free Martinelli en sus curules, conocía esta información? Porque para algunos esto ya se sabía. No, yo no te puedo decir de que para mí fue una sorpresa, no te puedo decir eso porque otorgado el asilo político y solicitado el salvoconducto, en algún momento dado esto podía ser previsible. Ahora, la gente comenta lo de ayer solo en razón de que como si hubiese una decisión. No, el anuncio de ayer fueron dos decisiones. La primera, la segunda, la que ha generado más en la noticia, es consecuencia de una primera decisión. La primera decisión que tomó el gobierno que representa en esto al Estado panameño, porque este es un tema de Estado-Estado, del Estado panameño al Estado nicaragüense. La primera decisión fue que el gobierno anunció que el Estado panameño reconocía el asilo político otorgado por la República de Nicaragua a Ricardo Martinelli. Solo en razón de ese primer reconocimiento, entonces pasa a la segunda etapa, que es el otorgamiento del asilo. ¿Y por qué esto? Hay que recordar, esto no fue la solicitud del Estado, porque no es Ricardo Martinelli el que solicita el salvoconducto. Es el Estado que otorgó el asilo el que solicita al Estado, que está residente, el salvoconducto. ¿Por qué una solicitud que se había hecho ya hace más de un año es ahora resuelta? Porque en ese momento el gobierno que representaba a nuestro Estado tomó la decisión de no reconocer como válido el asilo otorgado. Y como no lo reconocía, no daba el salvoconducto. Esa situación cambia todo el panorama en dos decisiones, repito, no es una decisión, dos decisiones. Una consecuencia de una primera decisión. Yo creo que esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Sí, hay que tenerlo bien claro. Panamá reconoce el asilo que solicitó, que ya había aceptado o reconocido que otorgó Nicaragua. Que otorgó Nicaragua, porque el país asilante es el que define y pues ya las aguas han corrido. Ahora, hay una decisión de don Ricardo de aceptarla, dice él en su mensaje ayer en la tarde, eso de las 6 y algo de la tarde, que después de consultar con sus familiares, sus hijos y allegados, había decidido, pues, irse a Nicaragua. Pero don Jaime Abad aquí nos decía hace unos segundos que él eso no lo ve como muy real, que va a haber discusión con su círculo de allegados y que esa decisión de don Ricardo podría cambiar. ¿Usted es de ese círculo de allegados? ¿Esa decisión está en el tapete o ya es un hecho consumado? Mira, yo te voy a narrar unos hechos de ayer. Yo ayer no estaba en la ciudad. Ajá. Estaba en una misión que me había asignado a mí y a la diputada Shirley Castañeda, el presidente Martinelli. Estábamos en una reunión donde nadie tenía celular. Entonces, cuando ya la noticia estaba circulando y volando, a mí me estaban entrando llamadas. Pero yo no es hasta que entro y veo una llamada, varias llamadas de Dorcas de la Rosa, que me llamó la atención, le devolví la llamada y ella me dice que habían otorgado el salvoconducto, que qué podía decir de eso. Yo no te puedo decir nada porque no conozco los términos, y ella me mandó para poder yo reaccionar el comunicado de la Cancillería sobre esa decisión. Ahí, recordemos, en ese momento hice una llamada al expresidente Martinelli, conversamos muy corto, y lo que acordamos es que una vez llegara a la ciudad, que el avión aterrizando, yo salía para la Embajada de Nicaragua y ahí vamos a discutir entre los que estábamos ahí, nosotros le informamos sobre la reunión que tuvimos y ya entonces nos informó sobre su decisión
que iba a tomar, que estaba valorando todavía, que tenía una inclinación hacia lo que él posteriormente anunció. Nosotros dimos nuestra opinión sobre ese tema y por eso que cuando yo salgo, la gente me preguntaba, Claro. yo le dije, bueno, esto le toca anunciarlo a él, porque yo soy el vocero de él, pero hay temas que tiene que anunciar él mismo. Claro, y oficialmente pues lo anunció, pero le Pero lo insisto, que yo dije ahí, el que no entendió era lo que venía sí, ahí está la lento. línea, pero usted sabe cómo es esto. Pero la discusión fue sencilla, ya hay una decisión en firme, podemos creer que las cosas apuntan por donde decía don Jaime, de que esto puede cambiar. No, yo no lo creo. Ahora, te voy a ser claro. ¿Que esto era lo que nosotros preferíamos? No. Esta es la realidad. Que nosotros anhelamos es que los recursos de la Corte que buscan tumbar una condena que hemos indicado y sustentado porque es una política, que torció la ley para condenarlo políticamente, para inhabilitarlo, que esos recursos, la Corte decida enderezar la ley, tumbar esa condena política, y donde, si la condena política cae, ya Ricardo Martínez no necesita ni asilo político, mucho menos salvoconducto. Ahora ahí viene, disculpe, ahí viene entonces lo que se quedaba en el ambiente hace unos segundos, que venga una decisión de la Corte y don Ricardo regrese desde Nicaragua, y que la Corte se desdiga a sí misma ahora sobre el tema del principio de especialidad. Bueno, la Corte no ha dicho que él no tiene principio de especialidad. Eso sí, aquí yo no estoy de acuerdo con lo que Jaime, obviamente, Jaime sabemos que él tiene su corazoncito de otro lado y eso lo hace decir cosas que no son para nada correctas. Por ejemplo, yo le escuché decir aquí que Estados Unidos puede pedir la extradición de Ricardo Martínez. Ricardo Martinelli, después del tema de su extradición, no tiene ningún proceso en Estados Unidos. ¿En base a qué va a pedir la extradición? ¿Y qué pasa si eso ocurre una vez el exmandatario pisa suelo nicaragüense? Pero, te repito, para poder que eso ocurriera, tendría que tener Ricardo Martínez un proceso en Estados Unidos. Porque, ¿qué es la extradición? Que yo te pido, en razón de un proceso político, tú tienes un proceso jurídico que tú tienes acá, y eso no existe en el caso de Ricardo Martinelli. Pero bueno, tú sabes que, te reitero, Jaime Abad, que es mi amigo hace muchos años, y de hecho yo fui uno de los pocos panameños que lo defendió cuando él estaba siendo perseguido en su momento en el cargo que ocupaba, en un caso muy sonado. Pero estamos enfrentados porque yo no sé qué hizo Ricardo Martinelli, pero él tiene una situación de enemistad evidente con Ricardo Martinelli, ¿no? Sí, en medio de todo este escenario, de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿siente usted que hay molestia en las bases del colectivo en el que usted milita, realizando metas, en vista que en campaña el señor Mulino, antes de ser presidente de la República, siempre prometió que Martinelli iba a estar al lado de él? ¿Usted siente que ahora, con este salvoconducto y todo lo que ha pasado y pasará en las próximas horas, Martinelli sigue siendo Mulino y Mulino sigue siendo Martinelli? ¿Martinelli se siente traicionado por el mandatario Mulino? Mira, la única manera que nosotros nos pudiéramos haber sentido traicionados es que la libertad de Martinelli dependiera de José Raúl Mulino. Si estuviese en sus manos y él no lo hubiera hecho, ahí nosotros habíamos traicionado a por eso no es, esa no es la realidad. La realidad jurídica es que, fíjate, si José Raúl Mulino toma posesión y se va para la embajada y saca a Ricardo Martinelli, él estaría cometiendo una ilegalidad Entonces, él es un profesional del derecho antes de ser presidente. Y es demócrata, pues peleó por la democracia. Entonces yo no lo veía haciendo a él algo al margen de la ley. Ahora, él siempre fue claro en su opinión de que ese era un proceso amañado. Pero también dejó claro que le correspondía a los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli. Por eso, ahora, lo primero que yo digo cuando me entrevistan ayer, ponderamos favorablemente la decisión del gobierno. E insistió en ese detalle. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es que con esa decisión nosotros generamos tranquilidad al respecto de la integridad física y emocional de Ricardo Martinelli, que yo lo he dicho públicamente, no ahora, desde hace mucho tiempo.
Le dije, me preocupa la salud emocional y salud física de Ricardo Martinelli, y por eso, aunque no es el escenario ideal de nosotros, me siento aliviado y lo expresó, y yo te quiero decir, la primera reacción de la base podría ser negativa, pero una vez que se ha explicado el contexto y entendiendo que esa no es una decisión, él no tiene la facultad del presidente de liberar jurídicamente de la condena al presidente Martinelli, entonces la gente entiende perfectamente, porque aquí hay una carga emotiva dentro de todo y una carga de razonamiento. Definitivamente la hay, y más adelante quiero hablar del principio de especialidad, pero hay algo que se me quedó también de lo que dijo don Jaime Abad, y es que el país sale ganando con esta decisión, porque de facto había dos poderes. Uno, el de don Ricardo Martinelli en la embajada, y otro en el Palacio de las Garzas, y que ese choque había generado una serie de circunstancias de las que el país ha sido testigo. Y le decía yo, oiga, y ese mismo poder no lo puede ejercer con este aparatito desde Nicaragua. Y él decía que no es lo mismo, no es lo mismo. Lo que pasa es que hay aquí la estrategia de las personas que como Jaime son enemigos personales de Ricardo Martinelli es tratar, desde que subió al poder, hacer que haya una pelea entre los dos. Ajá. Mira, tú y yo conocemos este país muy bien, no solamente porque tenemos años, además hemos estado muy vinculados a la política, al ver el ejercicio de los mandatos. Mira, en un país nunca hay dos presidentes, y sobre todo un país como Panamá, que es extremadamente presidencialista. Aquí el presidente de la República es José Raúl Mulino. Ahora, Ricardo Martinelli, que es el presidente del partido Realizando Metas, pero además tú puedes tener un cargo y no tiene liderazgo. Ricardo Martinelli, además de ser un líder formal de la estructura de Realizando Metas, es un líder nacional. Y el que tenía alguna duda de ese liderazgo nacional de Ricardo, que no existe hoy en día, ningún liderazgo a nivel del de Ricardo Martinelli, aquí en Panamá. Es un factor. Eso quedó demostrado en las elecciones pasadas, donde Ricardo Martinelli logró lo que nadie había logrado, que es su caudal político endosarlo a otra persona. Entonces, eso demuestra, esa es la discusión de que si Ricardo Martinelli es un líder. Que hay dos líderes. Sí, hay dos líderes, pero cada liderazgo en razón de su fortaleza. Pero presidente, solo hay uno. No como lo quieren hacer los enemigos de Ricardo Martinelli, que Ricardo Martinelli está nombrando ministros, está nombrando cosas, aquí el que nombra ministro, el que define la política del Estado y del gobierno, se llama José Raúl Mulino. Esa es una realidad. Sí, en la formalidad sí. Ahora bien, no, pero volvamos al tema de... ¿Tú conoces algún presidente en este país que no haya mandado? No, sí, efectivamente, y el que firma es el presidente. Por eso le digo, en el mundo formal definitivamente es así. Pero el liderazgo de Ricardo Martinelli es otra cosa. Pero como usted lo dice, don Ricardo Martinelli es un factor político, y un factor político con poder de hecho. Eso nadie lo puede negar. Eso es indiscutible. Ahora bien, vamos a poner el tema del principio de especialidad sin ser abogado. Usted y yo en desventaja porque este sí lo es. Ajá. Don Félix, ¿verdad? Y hay un debate entre si la Corte decidió o no decidió sobre el principio de especialidad. Y ahí nos vamos sobre un tema que decidió el Tribunal Electoral y opinó sobre un tema que no le era dado, el principio de especialidad. No. Y el tema fue a la Corte en el año 2022, si la memoria no me es infiel, y toma una decisión, y el único que de alguna forma dice, espérate, aquí no estamos discutiendo el principio de especialidad, sino la decisión electoral que tomó el tribunal, fue el magistrado Arrocha, que es el que ahora tiene en sus manos el recurso presentado por don Ricardo Martinelli. Yo no sé si he contado bien la historia o usted lo narra de otra manera, porque cada uno cuenta la historia de... Lo que tú dices, pero es que la historia, indistintamente que si queremos cambiar, la historia está ahí. Los hechos son los que escriben. Lo que tú dices es correcto. ¿Por qué? Porque fíjate, el error para muchos está en decir que ¿cómo se llama? Que el Tribunal Electoral tomó la decisión de reconocer el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. Ese es el error, porque el Tribunal Electoral lo único que dijo es
la defensa de Ricardo Martinelli ha, ¿cómo se llama?, engrimido el principio de especialidad. Y la contraparte... A mí la memoria no me dice eso, yo no recuerdo. No, sí, es que eso fue... Dice, toda vez que el señor Ricardo Martinelli está protegido por el principio de especialidad. Sí, busca el fallo. El fallo dice, el primer Sí. fallo del Tribunal Electoral, porque recordemos que después cuando comenzaron las presiones políticas hubo un reboche. Porque ese es el tema. Entonces, ¿cuál decía el fallo? Que la defensa de Ricardo Martinelli había invocado el principio de especialidad y que en este caso el juzgado no había argumentado nada sobre ese tema. Y ese es un tema que ellos, porque no le está dado al Tribunal Electoral reconocer el principio de especialidad. Bueno, y aunque los magistrados de la Corte debatieron el tema, el que sacó la castaña del fuego y dijo, el tema no es ese, fue el magistrado Olmedo Arrocha. Porque estuve revisando el tema y creo que, no sé, mira, por ahí viene algo. Yo me imagino que el amigo que tú has señalado, él es abogado de carrera, nosotros podemos ser de carretera, Sí, como digo yo. sí, sí. Mira, Yo ni de carretera. El tratado de extradición, Ajá. en base a cual se extraditó a Ricardo Martinelli, sobre el principio de especialidad, plantea dos cosas muy claras. Mira, solo se pierde el principio de especialidad por la renuncia expresa del beneficiario. Ya te digo, estoy partiendo... Esa es una, otra por el país que la concede. Y el país que lo concedió, ustedes pueden hacer con Ricardo Martinelli lo que tengan a bien. La otra causal es que la persona objeto de la extradición decida voluntariamente tener la posibilidad de entrar a Estados Unidos. Y Ricardo Martinelli no tiene ninguna posibilidad en ese momento, ni ahora, de entrar a Estados Unidos porque Ricardo Martinelli no tiene visa. ¿Y por qué no tiene visa, Hugo? Porque todo lo que seguimos, los debates y los estudiamos, hay gente que nos gusta estudiar. Sabemos que una vez que a ti, por ejemplo, te deportan de Estados Unidos, tú no puedes entrar más a Estados Unidos. Una vez que te extraditan, automáticamente te quitan la visa. Indistintamente de cualquier cosa. Entonces, por eso, decir que Ricardo Martinelli perdió el principio de especialidad, porque él quería ir a Estados Unidos, sí, le podía querer ir, pero él no podía hacerlo. Y el tratado dice, tenga la posibilidad de entrar al país que lo extraditó, en este caso Estados Unidos. El consentimiento del país que concede, hasta donde tengo entendido, yo, el que sabe de derecho es el caballero, yo no sé si estoy equivocado. Yo me remito a lo que dice el tratado. Sí, sí, exacto, me parece que el tratado dice eso, pero puedo estar equivocado. Porque, mira, te digo algo, el tratado de extradición no contempla en el tratado ningún mecanismo para levantar el principio de especialidad. Juristas como la ex magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño ha reiterado que este principio de especialidad ya está agotado en la Corte Suprema de Justicia y a juicio de la ex procuradora Ana Matilde Gómez es un recurso para dilatar el proceso porque la misma Corte se va a contradecir con la admisión que, dicho sea de paso, ya ocurrió en este recurso. Tú me estás hablando de dos enemigas públicas de Ricardo Martinelli. O sea, tú no esperes que alguien que no guste de Ricardo... La procuradora Ana Matilde Gómez habla de Ricardo Martinelli condenado como si ella fue condenada. Sí. Oiga, ya que usted habla de... Que la Corte le extinguió el cumplimiento de la pena, sí, porque fue condenada. O sea, como dicen aquí, ese como los paros tirándole piedra. No todos los sectores han aplaudido esta decisión del gobierno de José Raúl Mulino. Algunos la han repudiado, la han rechazado, están indignados. El caso de sus colegas de la bancada independiente Vamos, que lo tiene a un costado de su curul, ellos emitieron un comunicado, pero hay un punto medular. Le solicitan una circular roja a Interpol para la captura del expresidente Ricardo Martinelli y que pague en un centro penitenciario su condena de 10 años y 8 meses de prisión por lavado de dinero. Bueno, primero te voy a decir que Vamos es un espejismo político, porque ellos como no existen dentro de la formalidad, es el que mal puede un espejismo de la política pedirle a Interpol que eso solo lo puede hacer un Estado que solicite a la Interpol. Recordemos que la Interpol está conformado
por representaciones de varios estados. Un estado miembro de Interpol, siguiendo los procedimientos, puede solicitar la alerta roja. Ahora, te quiero decir algo. Aún solicitando el estado una alerta roja, es una decisión de la Interpol hacerla o no. Yo conozco el caso de varios donde se solicitó alerta roja y la Interpol le dijo no, porque no consideramos que existe, que los motivos, la Interpol no pone alerta por motivos políticos. ¿Lo ha dicho? Lo ha dicho. Oiga, solamente a modo de ilustración, y voy a decir esto entre comillas para cerrar el tema del principio de especialidad, porque yo a veces abuso de mi memoria y mi memoria muchas veces me es infiel. Abro comillas. La persona extraditada no podrá ser detenida, juzgada ni condenada por un hecho anterior a la extradición distinto de aquel por el que él fue concedida, salvo que el Estado requiriente obtenga el consentimiento del Estado requerido. Pero eso lo dice el Código Panameño, no lo dice el tratado. Y no rige el Código Panameño en este caso. El abogado te lo podrá explicar. Hay otras razones sobre adicionales. los códigos panameños está encima el derecho internacional. Sí. El Tratado de Panamá de extradición es una norma que está por encima de ese código. En fin, te lo pongo de la siguiente manera. Dios quiera. Un artículo de un código no puede modificar un tratado. Dios quiera, sí, porque forma parte de la pirámide, y le acepto el principio. Pero en este tema hay tantas corrientes que van más allá de tener amistad o enemistad con don Ricardo, que esperemos a ver qué dice la Corte Suprema y se escribe a la historia. Pero voy a un tema político, que en eso ustedes sí es pez en el agua. Sí. ¿Cómo es que Vamos es una ficción que tiene 20 diputados en la Asamblea? Una ficción con algo de músculo, ¿no le parece? Lo que te digo que es una ficción porque no hay jurídicamente una estructura, ni institución, ni partido que se llame Vamos. Es más, que yo sepa, no hay una agrupación que haya solicitado una personalidad jurídica. Volvemos al tema de la formalidad y de la realidad, entonces, como hablamos del poder de Ricardo y del presidente. Por eso te digo, o sea, el espejismo jurídico. Ahora, mira, el tema, ¿cuál es parte del problema de la gente de Vamos? Y se lo he dicho todos los días en la Asamblea. El problema es que ellos no conocen de ciertos temas y opinan. Y el problema no es que opines, es que tú tienes que, para opinar, tienes que investigar y estudiar. Y el problema es que hay ignorancia producto del desconocimiento y hay ignorancia producto de que tú no quieres aprender, no quieres estudiar. Mira, tú ves su discurso siempre, desde que llegaron a la Asamblea, primero era la necesidad de reformar el reglamento interno. Y ni siquiera el reglamento interno se sabe, oye. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Yo tengo que estar dictándoles seminarios en el Pleno a través de los momentos, los debates, para que ellos entiendan cuál es imagínate, ese es el reglamento que es la base del desarrollo de la propia Asamblea, y ellos ni siquiera el reglamento interno se conocen. Pero en varios puntos vamos acertados en los comentarios de ese comunicado, porque a juicio Vamos, Martinelli no es una figura... un preso político, si ellos están diciendo que ellos le solicitan a la Interpol, ellos le solicitan... Es que lo hacen en base porque Martinelli fue condenado por un... Pero ellos pueden solicitar eso a la Interpol. Pero es lo que recomienda, le recomienda. Una cosa, si ellos dicen más, nosotros le recomendamos al gobierno, pero lo que tú me dijiste, que ellos dicen que ellos le piden a la Interpol. Ellos no le pueden pedir ni a la Interpol ni a nadie. No, es una recomendación que le hacen al gobierno. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es que ese espejismo político, es más, si tú has visto, eso se ha venido y se va a seguir fraccionando en el tiempo porque ya se está viendo la realidad de cómo se están desmoronando ellos por sus propias fricciones que no han sido llevadas ni siquiera de la menor manera. O sea, alguien que habla de que nosotros queremos hacer una asamblea diferente y en medio de una discusión comienza a repartirse lancería entre ellos. Y hablando del tema político, jurídicamente, don Ricardo Martinelli no puede volver a aspirar a ningún cargo de elección popular en vista de esa condena que se impartió y se agotó todas las instancias. Ahora bien, hay personas, mientras esa condena no sea revocada, hay personas que quieren que Martinelli aspire nuevamente al poder. Usted es una de las figuras más cercanas al exmandatario. ¿Ha conversado sobre esas aspiraciones o con este escenario ya se diluye, se derrumba esas aspiraciones que a juicio de muchos
no puede aplicar porque ya tiene una condena firme. Sí, pero es que, mira, el hecho de que Ricardo Martinelli sea candidato en las elecciones del 2029, creo que es la siguiente elección, requiere dos cosas fundamentales. La primera, tú lo acabas de mencionar, que él tenga la habilitación jurídica para hacerlo. En este momento no la tienen por lo que tú has señalado, la condena, pero si esa condena desaparece, él puede ser candidato. Ahora, el otro elemento es la decisión personal de él de aspirar a la presidencia. Y yo he conversado sobre ese tema y él, como en todo momento y dependiendo de las situaciones, porque el hombre y sus circunstancias tiene opiniones y tiene opiniones. Si tú le preguntas a mucha gente, dentro, realizando método fuera, le gustaría que él fuera otra vez presidente, porque el país progresó, todos estamos bien. Ahora, hay mucha gente que no quiere. Sí, pero al final de cuentas, mira, ¿qué va a pasar en la realidad? En la elección del 2024, sí. ¿Por qué sacaron a la fuerza a Ricardo Martinelli de la carrera? Porque todas, absolutamente todas las encuestas te decían categóricamente que en el caso que Ricardo Martinelli fuera candidato, ni uniéndose todos los candidatos se lo ganaban. Por eso es que tomaron la decisión política que instrumentalizaron a través de un fallo político en la Corte de sacar de la carrera a Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Porque ellos tenían la absurda, y bueno, no la absurda, un planteamiento que en ese momento sonaba lógico. Si sacamos a Ricardo Martinelli, él no va a poder endosar ese liderazgo a nadie. Entonces, la realidad que demostró que ese análisis era equivocado. Y por eso hoy José Raúl Molino es el presidente de la República. Sí, es una forma de contar la historia. No, es que yo estoy escribiendo hechos. Sí, no, es una forma de contar los hechos. Okay. Hay otra forma de contarlo, eso. Y usted mismo lo dice hace un rato, depende de quién cuenta la historia. Bueno, sí, es la forma de contarla usted. Por eso pasé del código, porque usted tiene razón en lo que dijo hace un rato. Me fui a lo que dice el tratado, ¿verdad? Basado en algo que usted mismo dijo. Martinelli no tiene ningún caso abierto en Estados Unidos, puede regresar a Estados Unidos cuando quiera, ¿verdad? ¿A dónde? A Estados Unidos. No, él no puede regresar a Estados Unidos porque no tiene visa. Ah, ¿verdad? Que no tiene visa. Porque no tiene ningún caso. Es que, escucha, sí. El impedimento, por eso que no aplica el tratado. El tratado tiene dos causales que él la pierda, el principio de especialidad. Que él renuncie expresamente a ese principio, lo cual no ha ocurrido ni va a ocurrir, y el segundo escenario que contempla el tratado es que él tenga la posibilidad de viajar a los Estados Unidos y que implica llevar, algunos opinamos que es viajar, entrar, pero no, dice la posibilidad. Jurídicamente, Ricardo Martinelli tiene hoy la posibilidad de entrar a Estados Unidos, no. ¿Por qué? Porque Estados Unidos requiere para el ingreso a su país visado. Y tú estás claro que Ricardo no va a ir a entrar a Estados Unidos a través de la frontera, saltando el muro y todo lo demás, ¿no? Ni cruzando hay gente que tiene impedimentos para salir de un país y coge un avión y se va para Guatemala y hacen mil cosas porque no le abren Panamá. Hay historias. Pero mire, es que yo quería leer el tratado. Sí, bien. Dice, abro comillas, artículo 8º. Ninguna persona entregada por una de las partes contratantes a la otra podrá, sin el consentimiento prestado por ella libre y públicamente, ser acusada, enjuiciada o castigada por otro crimen o delito cometido antes de su extradición que aquel por el cual ha sido entregado, hasta tanto que no haya tenido la oportunidad de regresar al país del que ha sido extraída. Sobre esto entonces que va a decidir la Corte Suprema de Justicia y no añadimos ninguna opinión más. Te voy a agregar algo, mira, tú dices, el tratado te plantea un consentimiento que requiere el Estado que te declaró, que antes de declararte, porque esto es muy importante recordar, antes de extraditarte, hubo un proceso en Estados Unidos, porque la decisión de si lo extraditaba o no era del Departamento de Estado, pero tenía un previo requisito, que un juez, en este caso el juez Torres, tenía que determinar que él era extraditable. Fue ese juez el que al momento de decir Ricardo Martinelli sí es extraditable y si quiere extraditarlo, lo puede extraditar. O si no lo quiere extraditar, no lo va a extraditar. Pero dijo, si esa extradición ejecuta, él va a amparar el principio de especialidad. Esa decisión del juez Torres fue notificada por el Departamento del Estado al embajador panameño.
expresamente. Luego el embajador panameño la comunicó expresamente a la Cancillería y a la Corte, expresamente, que Ricardo Martinelli había sido autorizado su extradición, pero que venía amparada en el principio de especialidad. Ahora bien, a lo que el punto. Dice la autorización, pero no existe. Para que yo te autorice, yo tengo que levantarte el principio de especialidad. Y no existe en el tratado un procedimiento para eso. No, no existe. Vamos a ver qué dice dentro de algunos segundos otra tesis. Esa es la tesis que usted tiene. Tenemos a otro punto de vista muy en breve. Que, como usted dice también, cada uno cuenta la historia de acuerdo a sus aprecios. Mira, Ricardo, cuando tú tienes un liderazgo, sí. Va a haber gente que te quiere y gente que no te quiere. No, y más allá de don Ricardo, si reunimos a 10 abogados vamos a tener 15 puntos de vista diferentes. Mira, hay gente no por ejemplo, que gusta a usted y gente que no. Hay gente que no gusta de mí y hay gente que gusta de mí. En el tema de las demandas de inconstitucionalidad no existe un término determinado para poder fallar por parte de la Corte Suprema de Justicia. Pueden fallar cualquier día, pueden fallar en 10 años, pueden fallar en 15 años. Para ilustrar, aquí ha habido varias cosas. No es una sola demanda, son 3 demandas. Una de esas 3 demandas estaba en manos de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de la Corte decidió quitarle esa demanda a ella y acumular al magistrado Rocha como ponente y que él decía lo que las 3 demandas plantean. Por eso prefiero que dejemos ese tema ya. Yo lo que leí lo leí solo a modo de ilustración, sin ninguna interpretación, porque le insisto, cada uno tiene una forma muy particular. Ahora, te voy a dar un elemento adicional. Sí, mira, sobre el documento que firmó una persona que aquí utilizaron para tratar de justificar eso, hay un proceso instaurado en Estados Unidos contra esa persona, porque esa persona, y incluso después de entregar el documento, no tenía ninguna facultad, además no era el mecanismo para decir lo que él dijo en una carta. Ahora, cerramos la conversación con don Jaime Abad, uniendo algunos elementos, porque a veces en periodismo, y también es muy común, más común en política que en periodismo, uno une los puntos para formar la figura, ¿no? Sí. Nosotros los periodistas sabíamos desde martes, teníamos ya la versión de que viene un pronunciamiento sobre la concesión del salvoconducto a Ricardo. Sí. Estemos preparados. La vereda tropical. Y estábamos preparados, sí, pero uno sabe cuando el río suena y trae piedras y sabe cuando no trae piedras. Y esta vez ya que tú traes el tema, había razones para saber qué iba a ocurrir. Yo vengo escuchando sí. del tema del salvoconducto de Ricardo yo hace como 6 meses. No, yo le estoy hablando de esta semana. Usted trabajó en medios y usted sabe cuando uno tiene fuentes, como decía Luz María Noli, generalmente bien informado. Ahora, o que sabe por qué te lo están diciendo. Pero vamos más claro. El propio presidente de la República dijo que se habían reunido con la embajadora a través del canciller a expresar ciertas cosas y que sobre ese tema se iba a tomar una decisión. Eso era una señal clara, sí, como tú dices, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por eso me llama la atención que en el equipo hayan tenido reacciones de sorpresa cuando se sabía que ya iba a ocurrir. Yo calculo que la sorpresa era más que todo política que jurídica. Porque jurídica... Ya, esa es una respuesta. Porque me lleva al escenario. No sé, en el ambiente hay un aroma, y lo conversábamos con don Jaime Abad antes de que se fuera, de que aquí hay algún acuerdo que muy prontamente la historia nos dirá de qué se trata. ¿Hay acuerdo político con el presidente entre los presidentes Martinelli y Mulino o no en esta decisión? Mira, si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer un acuerdo político con el presidente que imperara acabar con la persecución, el acuerdo hubiera sido para que lo sacara, pero él no lo puede sacar jurídicamente. Lo que te quiero decir, eliminarle la condena política, él no lo puede hacer. Entonces, ¿qué acuerdo puede haber ahí? La historia no lo va a decir dentro de muy poco tiempo. Genera suspicacia que el salvoconducto surge después de todos esos murales de Martinelli que coloca la bancada de RM en el órgano legislativo. Se da el tema del salvoconducto. Sí, la bancada ha hecho visible su posición, pero desde el 1 de julio del año 2024, yo he estado hablando de la persecución política y de la libertad de Ricardo Martinelli cotidianamente, desde el 1 de julio. Eso es verdad.
Cuando le digo unir puntos y que la historia pronto lo dirá, es porque uno como periodista maneja información que uno a veces no las dice porque se entra dentro del mar de la especulación. Pero ya la historia lo dirá entre muy como poco por ahí si esa decían fuente tiene que la razón. Ricardo Martinelli era el que estaba financiando los grupos. Esto es locura. Es que ustedes decían que liberen a Martinelli para que exista paz social. Eso Bueno, como lo sí. puede interpretar el pueblo. O sea, Bueno, no había pues, paz social porque le estaba preso. Pero dime algo, ¿qué país tú conoces que donde se esté persiguiendo a los principales líderes y que tenga paz social ahí? Ninguno. Perseguir a una persona del liderazgo como lo tiene Ricardo Martínez en cualquier país te genera inestabilidad social. Pero la inestabilidad no venía por el tema de Ricardo Martinelli, sino por temas políticos y decisiones políticas que había que tomar. Pero yo te estoy diciendo qué te genera. Tú mismo lo has dicho. Ricardo Martínez, esas son tus palabras. Tú dices, Ricardo Martínez era un factor. ¿Sí? Remitiéndome a tu palabra, tener un factor, meter una embajada, ¿te genera inestabilidad, sí o no? No, pero tiene que ser un factor activo. Porque Si es un factor pasivo, no yo pasa lo que te nada. quiero decir, mira, aquí había gente, sobre todo estos enemigos gratuitos de Ricardo Martinelli, que te decían, no, que hay que cumplir con el tema de asilo, con asilo que no estaba reconocido por el Estado, por lo que te quiero en ese momento, hasta ayer. Ayer reconoció el Estado para mí el asilo. Ahora, que por eso él no está hablando. Oye, entonces, a mí lo que me molesta es el doble discurso. Esa misma gente son los que aplauden que el que dicen que ganó las elecciones de Venezuela, que está asilado por España, anda recorriendo todo el mundo, incluido vino a Panamá a hablar de política de Venezuela. Dejemos las cosas hasta ahí. Le insisto, la historia dentro de muy poco tiempo nos va a decir en qué dirección corren las aguas. En la política Gracias. no hay sorpresa, sino sorprendidos. Sí, y hay gente que no se sorprende, que se dice sorprendida. Vamos a la pausa y regresamos.